En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, iniciamos una nueva semana en el mes de junio, hoy 16 de junio del año 2025. En pleno invierno, un día donde tuvimos una noche de mucha agua, ¿ah? Precipitaciones importantes, aquí en nuestra zona, pero también en gran parte del país, de la zona central. Eh, Revelando es un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y está en el aire por más de 9 años en nuestra emisora Radio Portales. En el día de hoy les acompañará Carlos Flores Ruiz, que les habla, y mi estimado amigo Francisco Martínez Lavé, a quien saludamos. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, Carlos y estimados auditores. Esperamos que esta sea una excelente semana y vamos a iniciarla en esta tarde de hoy con esperamos también, entretenido programa. Exactamente. Y bueno, les recordamos a nuestros auditores que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Y como es tradicional en nuestro programa, saludamos primeramente a nuestros técnicos. Me refiero a don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Ellos trabajan permanentemente para que este programa y todos los de Radio Portales lleguen en óptimas condiciones a vuestros receptores. Y antes de iniciar nuestra conversación, también que lo hacemos permanentemente, queremos saludar a aquellos miembros de Carabineros de esta noble institución que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, mártires de Carabineros. Y recordamos específicamente a aquellos que fallecieron en un día como hoy, 16 de junio. Y me refiero a el cabo Ricardo José Cid Fuentes, que falleció el año 1948 herido a bala por un delincuente, y él pertenecía a la 12ª comisaría de Quillota. Y también me refiero al sargento segundo Santiago del Carmen García, quien falleció el año 1963 atropellado por un vehículo en un control de tránsito y pertenecía a la segunda comisaría de Coquimbo. Saludamos, ¿cierto?, a aquellos mártires, le hacemos un homenaje, pero también saludamos a toda la institución, que son las personas que están preocupadas de nuestra seguridad, del orden público, y bueno, tal como se habrá podido ver hoy día en televisión, también están presentes, ¿cierto?, apoyando en las labores que tienen que ver con los efectos climáticos, como por ejemplo de la lluvia. Un saludo a todo carabinero, a todos los carabineros en servicio activo y también a aquellos que están en condición de retiro. Francisco. Bueno, saludar también a los carabineros y, por cierto, rendir un sentido homenaje a sus mártires, que ya son muchos.
Y quisiera yo en esta oportunidad hacer un llamado a los electores, a nosotros, a todos los chilenos, para que en las elecciones elijamos a quienes den el apoyo que requieren nuestros policías, nuestros carabineros, nuestro policía de investigaciones, porque sin el apoyo se lo han quitado los políticos, le han quitado y los han dejado solos. Y eso están festinando la delincuencia con ellos. No es posible. Qué buen ejemplo nos están dando las policías norteamericanas, porque ellos actúan y actúan nomás. Y salió el otro día un policía, jefe de policía, declarando cuáles son sus reglas de enfrentamiento. Y les dijo cosas bien duras a todos los alborotadores del orden público. Bueno, no creo que sea necesario que aquí en Chile pase eso, pero nuestros políticos deben dar apoyo a los carabineros. Carlos. Bueno, efectivamente, recordemos, digamos, de que uno de los derechos más importantes de las personas es la seguridad. Cuando uno tiene seguridad, puede desarrollar su vida en forma libre, en forma tranquila, sin temor. Puede crecer el país, se desarrolla el comercio y se hace una serie de actividades que deben ser rutinarias en el país. Eh, También queremos recordar, ¿no es cierto?, antes de iniciar nuestra editorial, que este mes, y específicamente el día 6 de junio, estuvo el aniversario Radio Portales de Valparaíso, 65 años. Es la emisora ancla de la quinta región y es la que nos permite también estar al aire conversando con ustedes. Así que un saludo para todos los miembros de Radio Portales, quienes son sus radio operadores, su personal administrativo, su gerencia, su personal técnico, su personal publicitario y también sus periodistas. Francisco. Sí, Radio Portal es la primera de Chile, una emisora que nos permite hacer este programa con el auspicio, cierto, de Asofar también, y que lleva tantos años, 65 años en el dial, me parece un gran tiempo y una excelente conducción de sus propietarios y quienes dirigen esta radio. Radio Portales es conocida en la región por su eslogan, La Primera de Chile. Bueno, y bueno, efectivamente hay cosas que uno las ve en forma rutinaria, eh, que es lo que está ocurriendo en el país principalmente. Y por eso nosotros hemos elegido un tema como editorial que lo hemos titulado Un Estado moderno, una necesidad urgente para Chile. Bueno, entonces queremos comentar en esta editorial de que el país, Chile, ha crecido en forma muy importante, se ha desarrollado eh, en forma acelerada los últimos años, a pesar de que ahora estamos en un estancamiento, pero ha logrado un buen desarrollo. La empresa privada ha contribuido en forma muy importante a desarrollar una serie de inversiones que permiten que Chile sea un país altamente productivo, con uno de los mejores niveles de América Latina en calidad de vida. Sin embargo, hay algo que no ha avanzado con la misma velocidad, no ha avanzado de acuerdo a lo que está ocurriendo en el país en cuanto a los avances tecnológicos, y tiene que ver con el Estado. Y siempre se discute y se hacen leyes, se hacen una serie de iniciativas para ir solucionando los problemas que se van presentando al país, pero no hemos visto que se haya hecho en los últimos años una modernización de todos los estamentos del Estado. Y bueno, ¿qué nosotros podemos indicar, ¿no es cierto?, en este concepto de modernización del Estado? Bueno, lo más importante es actualizar los procesos, es convertir a Chile o al Estado en un Estado digital,
mejorar los estatutos administrativos que llevan muchos años, tienen mucha rigidez, no están de acuerdo a cómo son las condiciones laborales actualmente y las necesidades de productividad. Debemos mejorar, como lo hemos conversado, muchos aspectos o en muchos momentos de nuestro programa, el sistema político. Mejorar, modernizar la designación de los jueces, establecer elementos de toma de decisiones mucho más ágiles, por ejemplo, en el proceso de evaluación de proyectos o en la evaluación ambiental. Y un punto muy importante que tiene que ver también con la modernización es la regionalización del país para que las decisiones se vayan acercando a los ciudadanos. Chile tiene un Estado que ha funcionado bien en general, pero se ha quedado atrás desde el punto de vista organizacional, de productividad y también de eficiencia. Así que es una necesidad muy importante que nosotros tenemos como país para que el país pueda desarrollarse. Si ustedes ven, muchas cosas que tiene que decidir el Estado son extremadamente lentas. A veces los proyectos, las grandes inversiones, se demoran más de 10 años en obtener, ¿no es cierto?, una autorización, lo que parece en el mundo actual como algo casi ilógico. Entonces, una de las cosas que debe emprender cualquier gobierno que llegue, a mi juicio, es la modernización del Estado. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, conceptualmente, primero entender qué es lo que es el Estado. El Estado es un concepto político que está referido a una organización social y que cuenta con instituciones soberanas. O sea, el Estado está conformado, las instituciones soberanas son la justicia, el poder judicial, el ejecutivo, donde está el gobierno, y el poder legislativo. Ahí está el Estado, es un concepto. El Estado tiene un Estado moderno tiene el monopolio legítimo de la fuerza. O sea, el Estado es el que ejerce la fuerza y, por cierto, controlada a través del gobierno, dirigida por el gobierno de turno. Es una empresa también de dominio que requiere una administración continua. Esto es muy claro lo que tú mencionabas recién. El hacer los procesos de nuevo, hacer reingeniería, reinventarse, adaptarse a lo que la ciudadanía quiere, es un Estado moderno. Un Estado que se queda anquilosado en temas antiguos, un Estado que solo se dedica a hacer eh, política a través de generar empleo público innecesario, no es un Estado moderno. Claramente está poniéndole mucha grasa al Estado y todos se tienen que justificar cuando hay tanta gente en los empleos públicos. Finalmente, todos tienen que tener alguna razón de ser por la cual están ahí y parte el tema de la permisología que tú también mencionaste. No es posible que para construir un edificio hoy día se tome 6 años en obtener los permisos y que antiguamente se demoraban 1 o 2 años. Hoy día ya vamos en 6. Entonces, cosas de ese tipo están dañando mucho a la supervivencia de nuestra nación. Los permisos de construcción están más bajos que en el año 90. O sea, lo más bajo desde que se inició el registro de cuántos permisos se dan día a día o año a año. Estamos en el número más bajo histórico de los registros. Entonces, eso implica que estamos decreciendo, que nos podemos, está bien siendo afectada nuestra supervivencia a lo largo del tiempo. Ahí la importancia de tener un Estado moderno, cerrar el capítulo de la permisología de una vez por todas, y eso no va a cambiar con el gobierno actual. Yo creo que hay que tener conciencia de esto para que cuando vayamos a votar a fines de año, elijamos bien. Ese es un llamado a, a la conciencia y al sentido común de todo ser chileno. Necesitamos un Estado más moderno. Bueno, y efectivamente un Estado moderno tiene que adaptarse a las necesidades actuales. ¿Ah? Todo el estamento orgánico del Estado en este minuto
está pensado para haber solucionado problemas de hace 15, 20 o 30 años. Los problemas de ahora son diferentes. Ese es un punto. El otro punto es la modernización que se produce en forma natural con la llegada de tecnologías nuevas. En estos momentos, Chile tiene excelentes elementos de comunicación a través de Internet, a través de las nubes, la inteligencia artificial. Tiene fibra óptica casi en todo el país. Por lo tanto, el ambiente, el requerimiento para modernizarse está presente. Lo que se necesita es la voluntad política para ir reestructurando. Un Estado moderno no se concibe teniendo 25 ministerios, ¿ya? Eh, eh, Tiene que tener, ¿no es cierto?, una estructura que sea más lógica, con menos ministerios, pero con más eficiencia, con organismos técnicos asesores. eh, y además necesita un estatuto administrativo que permita manejar el recurso humano del Estado también en forma eficiente, de acuerdo a las condiciones actuales. Nosotros podemos ver cómo a veces en entidades bancarias, en entidades privadas, uno puede obtener algo en forma muy rápida. ¿Ah? Incluso, digamos, puede parecer un poco coloquial que lo diga, pero hasta la alimentación uno puede pedir a través de una aplicación y tiene, ¿no es cierto?, lo que necesita en su hogar. Eh, por lo tanto, el Estado debiera ponerse a tono con ese tipo de cosas. Eh, el Estado tiene todos los elementos tecnológicos para tener una gran base de datos nacional. No puede ser que cuando uno vaya a una institución pública le pidan el certificado de nacimiento, cuando ese es un documento que lo tiene el Estado. No puede ser que una persona vaya y diga, oye, vaya a la otra oficina y tráigame, porque efectivamente eso retrasa. El tiempo en la actualidad es muy valioso y sobre todo el tiempo de las personas. Pero lo más importante en el caso del Estado, Francisco, y estimados auditores, es que el Estado tome decisiones oportunas, que el Estado revise proyectos en forma, eh, eh, digamos, en forma controlada en el tiempo, sin prolongar, sin atrasar los proyectos, porque la inversión es importante para el país y en la medida que más se desarrolle, más rápidamente se desarrolle, se va a generar más empleo y mejor bienestar. Por lo tanto, creemos que la modernización del Estado es una necesidad urgente y es una necesidad que tiene que abocarse el próximo gobierno. Cualquiera sea el que salga elegido presidente, cualquiera sea el color político, es una obligación modernizar el Estado, aplicarle tecnología, digitalizarlo, porque eso va a generar una mayor eficiencia y además un mayor bienestar para la ciudadanía. Así que estamos nosotros empeñados, ¿no es cierto?, en promover esto, conversarlo para que ustedes lo reflexionen y tal como decía Francisco, eh, para que las cosas vayan funcionando, lo importante es que las autoridades sean las adecuadas y para eso los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir a sus autoridades. Francisco, y habiendo dicho eso, quisiera entrar a otro tema que es el mundo internacional. Y no podemos dejar de comentar lo que está ocurriendo en Medio Oriente y un poco más allá de Medio Oriente incluso, ¿sí?, que es el enfrentamiento bélico entre Israel e Irán. Hemos visto, y esto yo creo que marca un precedente, porque el ataque que hizo Israel a Irán, eh, yo diría que es inédito por la cantidad de, la forma de operaciones que realizó, porque fue una combinación de un trabajo, pero muy riguroso de inteligencia, de uso de guerra electrónica o de instrumentos de detección, de drones y además, ¿no es cierto?, de infiltración en Irán, que permitió que cumpliera prácticamente todos los objetivos que se planteó para hacer esta operación. Ahora la pregunta es, ¿por qué se hizo esta operación?
y todo parece indicar, digamos, de que Irán está a puertas de quedar en condiciones de generar ojivas nucleares, lo que representa un peligro importantísimo para toda la región. Una operación militar brillante que llamó la atención y obviamente elevó al máximo la tensión en esa zona del mundo. Y Irán, por supuesto, reaccionó como represalia. Sin embargo, creo que es importante decirlo, sufrió importantes bajas, incluso perdió parte importante de su alto mando de las Fuerzas Armadas. Así que creo que es una situación bastante crítica lo que está ocurriendo y en desarrollo, porque esto va a continuar en los próximos días, hay que ver cómo evoluciona, pero la verdad es que ha producido un impacto importante en la comunidad mundial. Y esto pone en alerta a muchos países, ¿ah? De Europa, de la OTAN, Estados Unidos, de la región ahí del Medio Oriente, porque efectivamente esto eh, puede cambiar los ejes de la política exterior del futuro. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, hay varias cosas acá que son relevantes. Uno es la razón por la cual Israel atacó a Irán. La dio a conocer su primer ministro, Benjamín Netanyahu, cuando hizo un discurso al mundo, primero en hebreo y luego en inglés, donde dijo que la importancia de evitar la supervivencia de su nación judía en Israel estaba siendo seriamente amenazada. Irán se encontraba para poder fabricar bombas atómicas, necesitaba tener uranio enriquecido al 90% y ya iban en el 80% del enriquecimiento, o sea, eh, estaban muy cerca ya de fabricar al menos 10 bombas nucleares. Y eso significaba una amenaza para la supervivencia de Israel. No estaban dispuestos los israelíes a vivir un segundo holocausto, razón por la cual tomaron la decisión de atacar a Irán, pero se prepararon intensamente porque el ataque se inició el día anterior con la destrucción del alto mando de la Fuerza Aérea iraní. Estaban reunidos y de pronto, ¡pum!, una bomba y murieron el alto mando de la Fuerza Aérea iraní, ahí mismo. Y siguió con un ataque de drones lanzado desde la misma capital de Irán. O sea, ellos ya estaban ahí, se habían preparado con mucha anticipación y liberaron los drones desde Irán para iniciar el ataque. Y finalmente, por cierto, le lanzaron un ataque aéreo brutal, 200 aviones caza a más de 2.000 kilómetros de distancia. Llegaron allá y atacaron distintas instalaciones, partiendo por los radares de la defensa antiaérea, los lanzadores de misiles antiaéreos y tomaron el control del aire. Israel hoy día controla el aire de Irán. Eso significa que pueden hacer prácticamente todo lo que requieran. Recordemos solamente que Rusia no tiene el control del aire, lo tomó Ucrania y Rusia está estancado en su guerra con Ucrania. No puede avanzar. ¿Por qué? Porque los ucranianos le dan con todo desde el aire. Nadie se les opone a los ucranianos. Bueno, pasa lo mismo en este caso entre Israel e Irán. Yo creo que esto va a traer consecuencias mundiales, obviamente, porque aquí están las grandes potencias detrás. Hay que recordar que Rusia, China, son aliados de Irán. Y la verdad es que por ahora Irán les ha pedido apoyo y ninguno se ha pronunciado. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. No lo sabemos. También tener presente que muy cerca de Israel hay otra potencia militar que es Turquía. Y Turquía no tiene muy buenas migas con Israel.
pero tampoco tiene buenas migas con Irán, así que no se va a meter por ahora, creo yo, Carlos. Bueno, efectivamente es muy interesante lo que está ocurriendo y hay que estar muy atento con lo que está pasando a cada minuto. Eh, yo creo que esto es un, eh, es un golpe a la estrategia mundial y tal como lo decía, cuando uno empieza a conocer los detalles de cómo fue la preparación de Israel para hacer esta operación, se sorprende, digamos, la cantidad de cosas nuevosas en estrategia que hizo Israel. Pero sobre todo quiero decir cómo planificó la infiltración en Irán para poder instalar los drones que operaron desde Irán, que le permitieron destruir las defensas antiaéreas para que pudieran operar con mayor tranquilidad los aviones. Y también la elección exacta de los blancos, porque los blancos fueron elegidos con dónde estaba la industria militar y sobre todo dónde estaba la industria nuclear. Por lo tanto, eso era lo más importante y de acuerdo a los informes que se tiene de último momento, eso se ha cumplido plenamente por parte de Israel. Ha pasado el tiempo, se nos acaba el primer bloque, así que vamos a hacer una pausa musical con un tema en español de un artista francés, Francis Cabrel, con una canción muy conocida del año 1980, La quiero a morir. Así que nos separamos por un instante, por una pausa musical, y retornamos para seguir conversando. Hasta más rato. Estimados auditores, regresamos después de esta pausa musical que espero hayan disfrutado del artista francés Francis Cabrel, una canción en español llamada La quiero a morir del año 1980. Les recordamos que este programa Revelando se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, que les habla, y mi estimado amigo Francisco Martínez Lavé. Vamos a continuar hablando porque nos quedó una parte todavía pendiente de lo que estábamos conversando respecto al conflicto entre Israel e Irán. Bueno, y aquí hay cosas que es interesante observar, Francisco, porque eh, Israel estaba, por decirlo de alguna manera, en una crisis de relaciones internacionales, porque había sido muy criticado por su actuación, ¿no es cierto?, en la Franja de Gaza. Pero si uno empieza a analizar la situación que está ocurriendo, uno puede apreciar de, de, de la necesidad que tenía Israel de neutralizar a, a Hezbollah en la Franja de Gaza y también, ¿no es cierto?, a los eh, milicianos que estaban en el Líbano. ¿Mm? Entonces, porque además, si vemos lo que ha ocurrido en el corto tiempo, también existe una cierta neutralización de Siria. Y esta situación era la que preparó Israel para poder realizar esta operación. Y la verdad es que ha sido una estrategia de una gran y rigurosa y quirúrgica preparación. Y yo quiero recordarle a nuestros auditores que, bueno, Irán es una república islámica, ¿no es cierto?, Eh, que está gobernada por los ayatolás, y bueno, de ahí viene el pueblo persa. Y el pueblo persa ha sido tradicionalmente, a través de la historia, un pueblo muy avanzado en tecnología, en ciencia, en matemáticas, y tiene mucha influencia en toda la región.
De hecho, eh, se comenta que muchos intelectuales en la India y científicos utilizan como el idioma de comunicación el persa. Por lo tanto, eh, hay que, eh, hay que mirar en su debida dimensión a lo que es Irán. Tal como le indicaba hace un rato, es un país inmenso, 1.600.000 kilómetros cuadrados. Es un poco menor que Argentina, ¿ya? Y su capital es Teherán y tiene 90 millones de habitantes. Y en cambio, Israel es un país de 22.000 kilómetros cuadrados, o sea, es un poquito más grande que la región de Valparaíso. Eh, pero también, ¿no es cierto?, con un potencial bélico y científico altamente desarrollado. Estas son los dos que se están enfrentando en el Medio Oriente. Irán es un país productor de petróleo, de gran influencia en la zona, y no solamente es una amenaza para Israel, también representa una amenaza para algunos países árabes que están ahí en la zona, como Arabia Saudita, ¿no?, como Qatar, hacer cosas porque, si bien es cierto, es musulmán, pero es de origen chiita y no, y además es como adversario de los musulmanes sunitas. Entonces también ahí en el mundo árabe, en el mundo musulmán, existe ciertos resquemores entre unos y otros, pero no deja de ser una gran potencia, eh, Irán. Yo tuve la suerte de conocer Irán y lo conocí en la época, Francisco, de la época del Shah de Irán. Y bueno, el Shah de Irán era una persona que gobernaba en forma muy rigurosa Irán, pero tenía una característica que él le interesaba que Irán se occidentalizara, una situación parecida a la que ocurre con Turquía, donde Turquía es un país que está muy cercano a Europa, eh, es musulmán, pero el gobierno es laico, entre comillas, porque el último gobierno de Erdogan ha ido cambiándose, acercándose más al islamismo. En cambio, Irán está completamente dominado por el Islam, y, y está gobernado por las leyes religiosas. Y eso trae cierta resistencia también al interior, porque en Irán existe el movimiento feminista más importante de los países musulmanes. Eh, las mujeres, hay movimientos de mujeres que quieren mayor libertad, pero el gobierno es realmente eh, dominado por la religión, los ayatolás. Así que es un país bastante interesante, entretenido, con mucha historia, y una gran potencia que está en este momento, pero está con una situación económica bastante complicada. No ha podido controlar la inflación, y se aprecia un cierto descontento en la población. Probablemente este hecho de que hayan este enfrentamiento con Israel pueda provocar, hay algunos especialistas que lo piensan así, podría germinar un cambio de gobierno a algo más laico, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de Israel, que tiene un gobierno que ha apoyado a Netanyahu a pesar de todas las críticas y los problemas que tiene, ¿no es cierto?, con su comportamiento en Gaza, pero con esto, creo yo, sale fortalecido bueno, y genera una situación bastante complicada en el Medio Oriente. ¿Cuál es tu opinión, Francisco, de la última parte? Mira, a mí me parece que aquí hay una arista que hay que abordar y es la preparación del pueblo iraní para una guerra. Los iraníes se han caracterizado a través de su historia por ser un pueblo resistente, es capaz de resistir una guerra prolongada. Sin embargo, simplemente este nivel de ataque que está soportando se está volviendo contra el gobierno iraní, porque
ellos indican que parece ser que no les importa su población. Ya están habiendo disturbios y cosas que están pasando dentro de Irán. Al contrario, por el lado israelí, es un país que ha vivido en guerras. Desde que partió en el año 1948 hasta ahora, Israel ha vivido varias guerras ya. Entonces, hoy día tienen búnkers, están preparados para recibir ataques aéreos, todo tipo de misiles y cosas como la que están soportando en este momento. Por lo tanto, la cantidad de muertos que hay por los ataques iraníes no superan los 20 personas en Israel. Y a la inversa, en Irán, que no está atacando, Israel no está atacando a la población civil, a diferencia de Irán con Israel, Israel, al no atacar la población civil, solo objetivos militares, se supone que el número de muertos debería ser bastante menor. Sin embargo, ya van como en 400. Entonces, tienen una, una situación de manejo de la población diferente. El origen de la enemistad. ¿Por qué tanto odio entre ambos países? ¿Cuándo parte esto? Bueno, no es tan antiguo. Irán e Israel fueron amigos desde el año 48. De hecho, Irán fue el segundo país árabe en reconocer, perdón, musulmán en reconocer a Israel como país. Pero esto era cuando lo reinaba la familia Pahlavi. El Shah Reza Pahlavi era el que quería occidentalizar Irán. Y esto se opusieron los ayatolas, que eran musulmanes chiitas. Entonces se inició esta batalla hasta que los ayatolas sacaron al Shah de ahí en el año 1979. Pero los ayatolas, ¿de dónde venían? Venían de toda la zona del Líbano, eran muy pro-palestinos y empezaron a azuzar esa causa y a generar el eje del mal con Hezbollah en el Líbano, con las milicias sirias, con Hamas en Gaza y, por cierto, el país Siria mismo. Entonces, todo esto empezó a generar este ejército que iba a rodear a Israel. Y Israel en los años 90 ya se le cruzaron, cuando vio que estaban atacándolo por todos lados, se le cruzó y empezó a identificar quién era el que dirigía esto. Y el que dirigía era Irán. Entonces, cuando Irán empezó a fabricar la bomba nuclear, ya Israel dijo aquí hay que atacar la cabeza de la serpiente, que así le llaman los israelíes. Y se fueron contra Irán. La otra lista que es importante es cuánto cuesta una guerra como la que están librando hoy en día. A Israel, miles de millones de dólares. E Irán, otro tanto. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde sale tanta plata? En el caso de Irán, tienen el petróleo, pero está siendo atacado hoy día el petróleo, así que se van a quedar sin energía muy próximamente. Israel, yo creo que tiene el apoyo de Estados Unidos, pero incondicional, porque le dan con todo. Así que Irán le llama a Israel el pequeño Satán y a Estados Unidos le llama el gran Satán. Entonces así empezaron a alinearse todos los... Ellos querían ser la potencia regional musulmana en contrapartida con Arabia Saudita. Y a Arabia Saudita no le gusta esto, porque es un país grande, muy rico, pero tiene el Sunita. dominio de las potencias regionales. Es sunita, sí. Bueno, esas son algunas aristas, Carlos, que quería mencionarte. Bueno, sí, es importante tener en la mente de lo que estamos hablando, el lugar geográfico que es las dimensiones de los dos países en conflicto, pero esto involucra a gran parte del mundo, ¿ah? Porque el Medio Oriente siempre ha sido un elemento muy sensible para todo el mundo, sobre todo para Europa y Estados Unidos. Eh, y como un comentario pequeñito, Francisco, ¿ah? Por eso que es importante nuestra relación como Estado con el Estado de Israel, ¿sí? Porque muchas veces siempre uno debe saber de qué lado de la historia está. Así que creo que es importante tenerlo presente. ¿Qué te parece si pasamos al ámbito nacional?
para comentar. Muy bien, Tenemos vamos. dos temas, ¿ah? Y quiero primero ponerte en órbita, porque lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Chile es un país que necesita mucha inversión, necesita desarrollo, necesita empleo, lo que estuvimos conversando, ¿no es cierto? Modernización del Estado, necesita crecer a 4%. Todo el mundo lo dice, los técnicos, los especialistas, hasta los políticos lo dicen. Y sin embargo, se están produciendo cosas que son contraproducentes, incluso con lo que pregona el gobierno. Y es el caso Dominga. ¿M? El caso Dominga, que es una mina que está en el sector de La Higuera, en Coquimbo, y que cuyo proyecto involucra un puerto para exportar el mineral, eh, y que, de acuerdo a toda la legalidad vigente, fue aprobado. Sin embargo, en una situación, yo diría casi ideológica, fue rechazado por el Comité de Ministros, lo que fue, eh, fue como no aceptado, por decirlo así, el término, no es el correcto, pero fue rechazado esa determinación del Comité de Ministros por el Poder Judicial. Y el gobierno quiso continuar, ¿no es cierto?, oponiéndose a este proyecto y recurrió al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, emitió su fallo diciendo que no era pertinente, lo que dejó al gobierno muy mal pie. Sin embargo, el gobierno ideológicamente eh, obsesivo con el tema, eh, ha informado que pretende recurrir a la Corte Suprema. Situación que no estoy tan seguro que sea como, porque ya el Poder Judicial le ha rechazado algunos. Así que es difícil que tenga éxito, pero el problema es que produce atrasos que involucran millones y millones de dólares de inversión. Y esto se empieza a trazar, y bueno, y eso crea una incertidumbre jurídica no solamente a los inversores de Dominga, sino que a muchos otros inversores y a personas que quieren trabajar más en la minería. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, este proyecto es un proyecto que ha sido destructivo en realidad, porque no es que sea poco constructivo, no, ha sido destructivo y destructivo ideológicamente. Salen con una legislación ambiental que yo creo que hay que reformularla entera, como dice el economista Sebastián Edwards. Hay que reformularla completa, porque hoy en día el Comité de Ministros, que es un comité netamente político, si quieren intervenir, que intervengan al principio, no al final, cuando la empresa ha gastado millones de dólares y se han tomado todo el tiempo que han querido cuando ya tienen listo el proyecto para iniciar la construcción, aprobado por el Tribunal Ambiental, aprobado por con todas las directrices y normas, viene el Comité de Ministros y le dice que no. Entonces, bueno, la empresa apela a la justicia y el Tribunal Ambiental de Antofagasta indica, oiga, el Comité de Ministros se excedió en atribuciones y además se manifestaron varios de los ministros que votaron, indicaron cómo iban a votar porque el proyecto no era lo que el país quería, no era aquí, en fin, indicaron su posición antes de votar. Por lo tanto, pasaron a ser un conflicto. Ellos mismos generaron el conflicto. El voto debió haber sido absolutamente objetivo y ellos empezaron a hacer campaña porque iban a votar que no. Entonces el Tribunal Ambiental rechazó la votación y les dijo tienen que votar de nuevo. Pues bien, armaron una martingala y pusieron a subrogantes, ministros subrogantes, subsecretarios, en fin, armaron un cuento para no acatar completamente la instrucción del tribunal y el tribunal de Antofagasta, por cierto, le anuló el tema y eso significó que el comité de ministros, ya es político, ya estamos hablando del gobierno, apelar ante el Tribunal Constitucional.
O sea, la apelación al Tribunal Constitucional era para negarle eh, para darles el favor a los ministros de que el tribunal no tenía atribuciones para supervisar sus propios fallos. Y el Tribunal Constitucional les dijo, no, el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta sí tiene atribuciones para hacer eso. Así que les rechazó a los ministros su apelación, le dio la razón. Bueno, ellos quieren apelar a la Corte Suprema, no sé, están haciendo más martingala judicial, política, porque ya no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el origen de esto? Por qué tanta odiosidad? ¿Por qué esta ya es odiosidad? El origen de esto fue porque el ex presidente Piñera, en algún momento, que en paz descanse, en algún momento fue socio de Dominga antes de ser presidente. Y esto transformó el proyecto en un tema político, de la izquierda contra Piñera. Bueno, ya sabemos toda la odiosidad que le manifestaron a este presidente la gente de izquierda. Y esto otro todavía se sigue arrastrando. Es simplemente ideología, pura y neta ideología. Es lamentable, 12 años de pérdidas económicas para el país, para la empresa y para la región. Carlos. Bueno, es un tema, eh, digamos, lamentable, porque Chile lo que necesita son inversiones y el gobierno está actuando contra las inversiones en forma arbitraria, diría yo, porque el proyecto fue aprobado de acuerdo a todas las normas que estaban vigentes. Por lo tanto, Sí, no habría ninguna razón que no sea política para rechazarlo. Y queremos terminar el programa, Francisco, porque hay que hablar de cosas positivas, hay que hablar de cosas, porque efectivamente hay cosas maravillosas que se están haciendo en Chile, y uno de esos es el megaproyecto del Puente Chacao. Qué maravilloso proyecto. Eh, Mucha gente discutió si era rentable, si no era rentable, y yo creo que la verdad es que hay personas que tienen visión política, porque no siempre la rentabilidad es lo que debe orientar a las inversiones, porque otras veces puede tener una orientación estratégica, como fue, por ejemplo, la, la construcción de la carretera austral, porque si la carretera austral se hubiera medido socialmente por la cantidad de personas, a lo mejor no se hubiera hecho nunca, pero se hizo la carretera austral. Y miren ustedes cómo está ahora la región de Aysén, cómo está el turismo y las inversiones, y además cómo los chilenos podemos disfrutar de esa zona. Bueno, aquí está un elemento similar, está la isla de Chiloé, que ha sido postergada, pero eternamente. ¿Ah? Los habitantes de Chiloé no tienen servicios médicos adecuados, tienen que viajar a Puerto Montt, lo tienen que hacer en barcaza, en lancha. ¿Ah? Y este es un puente del cual cruzar el canal de Chacao va a demorar 3 minutos, y no los 20 minutos de navegación más los tiempos de espera que lo hacen a través de las barcazas. Creo yo que con esto la isla de Chiloé se va a eh, impulsar al desarrollo. Van a llegar muchas inversiones, no solamente en el ámbito turístico, ¿ah? Sino que también en otros ámbitos. Así que me parece un proyecto maravilloso, que efectivamente eh, cruza el canal de Chacao, que es hacer un puente colgante, tiene unos desafíos, pero importantísimos, porque el canal de Chacao tiene una fuerte corriente que llega incluso a los 16 nudos, y la longitud del puente es de 2,7 kilómetros, ya con tres pilares, por decirlo así, básicos, dos en tierra y uno en medio, en la isla Remolino, y que hace que este puente sea particularmente diferente a la mayoría del mundo, porque eh, las fuerzas vectoriales que participan en el puente colgante son distintas en un tramo que en otro, porque
precisamente el pilar que está en la en la Roca Remolino no está en el centro del canal, sino que está desplazado. Por lo tanto, se han tenido que hacer cálculos de fuerza, vectores de fuerza, cómo va a funcionar la estructura, y además se ha hecho con todas las precauciones relativas a la parte sísmica, al efecto de la corriente, que es importantísima, y a los vientos. Por lo tanto, es una obra, pero yo diría espectacular. Creo que una de las cosas más importantes, y además va a ser el puente colgante uno de los más importantes de América Latina. Así que este proyecto es maravilloso y creo que vale la pena mencionarlo. Se espera que esté terminado a finales del año 2028. Francisco. Sí, este puente que se inicia en la década de los 90, por allá por el año 95, el presidente Lago en esa oportunidad hizo eh, esta idea, lanzó la idea del proyecto. Pero el proyecto nace mucho antes, en la época, en el año 66, cuando un diputado de la zona le planteó al entonces presidente Frei Montalva, luego de haber visto el Golden Gate en California, la idea de unir la isla de Chiloé con el continente a través de un puente colgante. Hicieron algunos análisis, algunos proyectos y obviamente que los números no daban en esa época, por lo tanto en ese momento el presidente Frei descartó la opción. Bueno, en el 95 se retoma el proyecto con el presidente Lagos y luego en la presidenta Bachelet, en el año 2012, lo dejó nuevamente fuera porque los números no daban, porque, en fin, distintas razones. Y el proyecto se retoma en el año 2014. Y el 2014 se hace el contrato para la ingeniería, el desarrollo del proyecto mismo. Y el proyecto es entregado el año 2018, que se inicia la fase de construcción. O sea, la fase de construcción lleva hasta la fecha 7 años y esperamos que se entregue en el 28. 2028, ¿no es cierto? O sea, va a tomar 10 años la construcción del puente. Es un puente que va a tener 54 metros de altura para que puedan pasar buques de esa altura, principalmente el Esmeralda, que con eso probaron que era el buque más alto que podía pasar por ahí y pudiera entrar sin ningún problema a esa zona. Carlos. Bueno, es un hermoso proyecto. Este puente ha tenido atrasos, recordemos, por un tiempo de la pandemia, donde había problemas de trabajo y reestimaciones, porque obviamente con algunas cosas relativas al clima, a los vientos, a la parte sísmica, ha tenido que recalcularse algunas partes. Así que esperamos que el año 2028 podamos nosotros en algún momento hacer un viaje al sur y cruzar el canal de Chacao otra vez de este puente, que tal como tú decías, tiene colgante parecido al Golden Gate en California. En la zona de Aysén hay varios puentes colgantes, mucho menores, por supuesto, pero que lo usan ahí en forma constante en la carretera austral. Estimados auditores, bueno, no ha llegado el tiempo, hemos terminado nuestro programa, esperamos que haya sido entretenido e interesante para ustedes y seguiremos conversando la próxima semana. El, a esta misma hora, en esta misma emisora Radio Portales con 65 años de edad y revelando que también este año cumple 10 años. Estimados auditores, perdón, Francisco, tu despedida. Sí, bueno, desearles lo mejor para esta semana y para este día que ya termina en el día de hoy y esperamos que estos 10 años de Revelando podamos celebrarlo como corresponde. ¿Cierto, Carlos? Exactamente. Bueno, estimados auditores, nos separamos y bueno, que tengan una excelente semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando,
un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,